Buenos días a todos. Estoy muy feliz de poder hablar a través de esta videoconferencia a todos ustedes en esta muy especial ocasión que representa la inauguración en la Universidad Torquato Di Tella, que respeto mucho, la Cátedra Francia. Esta cátedra es un honor para mi país y como ministro de Educación de Francia yo quiero subrayar la gran amistad que existe entre Argentina y Francia desde siempre y particularmente en este momento, en los momentos buenos como en los momentos duros, nuestros países son países hermanos y compartimos una visión del mundo, una visión de la vida en realidad como países latinos que ha permitido en materia cultural, pero también en materia política o en materia económica, de tener relaciones que son relaciones muy estrechas y muy fuertes. Por eso, tener una capacidad de estudiar a Argentina en Francia o de estudiar a Francia en Argentina, tener capacidad de tener más intercambios de profesores y de estudiantes, corresponde a una voluntad que tenemos conjuntamente y esta cátedra seguramente va a servir en este sentido. Yo hubiera querido mucho estar con ustedes en este momento. Al fin no fue posible, pero estaré en su país al fin del mes de noviembre para el G20 y en este momento mismo en Mendoza hay el grupo del G20 presidido por Argentina que por la primera vez habla de educación en el marco del G20. Es un progreso muy importante desde mi punto de ver y muestra que el tema de la educación no es solamente un tema local, es un tema muy local. No es solamente un tema nacional, es un tema muy nacional, pero también es un tema internacional. Y como tema internacional lo debemos ver más y más cada día en el contexto de la globalización. Esta realidad del papel de la educación en el mundo nuevo se debe ver de manera muy fuerte, por distintas razones. La primera razón es que estamos entrando en una nueva civilización. Las nuevas tecnologías están cambiando nuestro mundo por lo mejor y por lo peor. Y la gran cuestión de nuestra época es en qué medida un mundo más y más tecnológico puede ser más humano. Y la respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero empieza con la educación, porque debemos a nuestros alumnos en todos los países una formación adecuada, una formación de gran calidad que les dan también las raíces que necesitan, la cultura general, la capacidad a leer, a escribir, a contar, a respetar al otro, pero también las competencias nuevas, las competencias digitales en particular, que no quieren decir competencias superficiales, sino más bien competencias profundas para entender de verdad los elementos técnicos y los retos éticos que hay detrás de las nuevas tecnologías. Estos desafíos son los mismos para todos los países del mundo y entonces es muy importante de tener una visión compartida de eso. Por eso es importante también de discutir de eso en el marco de las instituciones internacionales, en el marco del G20, por ejemplo, pero también de la UNESCO o de la OECD, porque son instituciones internacionales que dedican mucha atención desde mucho tiempo a la educación. Entonces, esta nueva civilización tecnológica nos obliga a tener esta nueva visión de la educación. En segundo lugar, hay otro factor que me parece muy importante, que es la evolución de la economía. Muy a menudo se dice que la educación es un gasto público. Y a veces se dice que no es un gasto, es una inversión. Sí es una inversión más que un gasto, es cierto de decir eso. Pero tal vez es aún más que una inversión. Es parte del Producto Interno Bruto de un país. Salud y educación van a ser más y más una parte sumamente importante de los Productos Internos Brutos de los países adaptados al siglo XXI. Porque el ser humano va a vivir más viejo y porque la educación va a existir para todo el mundo durante toda la vida.
Y todo eso también con los nuevos medios tecnológicos, pero también con profesores, seres humanos, que van a alcanzar a tener una pareja entre el ser humano, el profesor, y la máquina, que corresponde a una dominación del ser humano sobre la máquina y no el inverso. Eso también es un gran desafío, y un desafío que es social, pero también económico. Y entonces debemos ver la nueva economía de este nuevo mundo con esta visión de la educación como algo que pertenece a la dinámica y a los cálculos económicos de una sociedad. En tercer lugar, hay una dimensión más fuerte, hay una dimensión internacional más fuerte de la educación en este mundo nuevo, porque los desafíos sociales son comunes. Por ejemplo, la igualdad entre las mujeres y los hombres es un tema global y sabemos muy bien que si queremos un mundo con más justicia social y más desarrollo sostenible y un mundo más justo, debemos tener mucha atención a cuestiones como la llegada de las jóvenes señoritas en la escuela como los varones. Eso es importante, en particular en los países en vía de desarrollo, y es un tema de naturaleza internacional. De la misma manera, la formación de los maestros empieza a ser un tema internacional, porque debemos en todos los países tener una visión que toma en cuenta las nuevas ciencias, como las ciencias cognitivas, y las nuevas tecnologías, como las tecnologías digitales. Y eso también es una realidad mundial. Y tomar en cuenta eso quiere decir también más formación internacional de los maestros, más circulación de los maestros, más conciencia internacional de los maestros. Un tercer desafío dentro de estos desafíos comunes es la formación profesional. La formación profesional es el desafío de las economías y de las sociedades de hoy, porque debemos tener más personas que tienen un saber técnico al punto, y sabemos que todas las profesiones van a evolucionar mucho y que es una visión de la formación continuada que se debe desarrollar en nuestras sociedades. Si el G20 alcanza a mostrar que la educación es ahora un tema internacional, eso va a venir como algo que sostiene las políticas nacionales que se hacen. Por ejemplo, el financiamiento de la educación es un tema que debemos ver de manera coordinada entre los países, porque debemos tal vez gastar un poco más, y sabemos que con la globalización es importante de hacerlo con una visión compartida, si no queremos tener distinciones demasiado fuertes entre los países. Así que hoy la dimensión internacional de la educación se debe subrayar. Tradicionalmente la educación se veía como el tema local por definición. La educación es el tema de una persona con una otra, se ve como un tema de las colectividades locales en muchos países, pero para su construcción nacional muchos países, como Francia, han visto la educación como algo que da toda su coherencia y su visión compartida de un país. Hoy, con la globalización, que por lo mejor y lo peor nos lleva a todos en una misma, un mismo destino, necesitamos también de tener una visión de la educación compartida. Eso tomará tiempo, pero depende también de la toma de conciencia de los países. Por eso he soportado mucho el ministro de Educación argentino cuando se decidió de poner el tema de educación como un tema importante del G20, y vamos en el futuro, con los países que lo quieren, a ir más allá en este desarrollo de la visión internacional de la educación. Una visión que va en el sentido de la justicia social a nivel internacional, especialmente con un financiamiento más fuerte de los países en vía de desarrollo en materia de educación. Es la razón por la cual con el presidente Macron se decidió de multiplicar por 10 la participación de Francia en el Fondo Mundial para la Educación, y también de desarrollar temas claves
de desarrollo con los países que benefician de estos fondos, porque la visión cuantitativa siempre debe ir con la visión cualitativa. Así que tenemos muchos desafíos. Es la actividad de la universidad, la actividad de la investigación que permiten de progresar en todas estas materias. Por eso debemos tener redes de nivel internacional para reflexionar de una manera renovada sobre lo que es la educación. Lo debemos hacer en una visión internacional, no para tener una visión homogénea, eso no es deseable, no para estandarizar la educación, eso no es deseable. Lo que es deseable es de conservar y de profundizar las especificidades, pero de lo hacer de una manera que permite a todos de elevarse y que permite a todos de vivir en paz. Eso es también la dialéctica de la nueva situación, es de no ir hacia la estandarización, pero en el mismo tiempo de permitir que haya una visión compartida de los desafíos de la educación. Porque la educación es el tema central de toda sociedad para contribuir a su futuro y también es el tema que hace la relación entre lo local, lo nacional y lo internacional. Espero que la Cátedra Francia va a contribuir a la muy buena relación que ya existe entre Argentina y Francia y también que esta cátedra va a contribuir a intercambios intelectuales que van a ir en el buen sentido para este siglo XXI que debemos construir conjuntamente. Muchas gracias.